Lo mencioné a Prigogine, y ahí nos empezó a gustar ver la cuestión de los sistemas dinámicos multidimensionales. Ya a esta altura ustedes pueden pensar que yo soy un delirante, que yo sé todas las teorías estas que fui enunciando. Nosotros empezamos, como decía mi papá, a champurrear, como dicen los gringos, un dialecto, ¿no es cierto? Champurrear significa una especie de hablar a medias un idioma. Pero lo que sí tratábamos de tomar son elementos conceptuales. Y los sistemas dinámicos multidimensionales, hicimos un enorme esfuerzo con gente de matemáticas, como el ingeniero Castañino, para hacer jornadas, para estudiar el problema del determinismo, del caos. Hicimos una jornada sobre Prigogine en la facultad, que fueron como 100 personas, un sábado a la mañana, cuando no había doctorado, no había un carajo, ¿no es cierto? Y nosotros hacíamos cosas porque en esa época no había que pedirle permiso a nadie para traer una de esas personas. Había que hacerlo y el decano te autorizaba. Ahora hay que pasar por el doctorado y toda esa historia, y es a veces imposible atravesar esos lugares. Así que allí hicimos el ciclo de paradigmas y complejidad. Y ahí tomamos el tema de los sistemas dinámicos y la cuestión de la complejidad. La cuestión de la termodinámica, nos fuimos metiendo. Otra gran ayuda fue Bateson, que es un pensador que a mi criterio es fuertísimo y que es de alguna manera el padre de Morin, y las ideas de Morin y de Maturana están primero en Bateson. Fuimos pensando en el desarrollo de Pablo y en su revitalización. En ese sentido nos ayudó mucho Ascoaga, que fue un hombre que trajimos a la facultad, que me dijo una gran cosa. Me dijo: Frankeli, el director, estaba María Inés en la época de Ascoaga, fue en el Salón de Actos de Humanidades, cuando todavía estábamos allá. Después fuimos a la tarde de Ituzaingó 6:40 y Ascoaga, me acuerdo, sentado, dijo: el director del departamento de biología tiene que ser un psicólogo. ¡Fuck!, dijo el tipo. Porque ya estaba quemado y cansado de toda la problemática de ir y venir con estas ideas y de cómo trabajar en este ámbito. Que parece una anécdota, ¿verdad? Pero creo que refleja también algo que cabalga en todo este tema que nosotros hablamos. Después mi amigo Mario Marrone me presentó a Bowlby, y nosotros lo tomamos porque Bowlby era un psicoanalista que prestigiaba mucho el campo del psicoanálisis, se había formado dentro del campo del psicoanálisis, pero hablaba de evolución, hablaba de Darwin sin persignarse, como se puede leer acá en numerosos trabajos antibiológicos que establecen una radical escisión en la comprensión de la subjetividad y la teoría darwiniana. Cosa que a nosotros nos hacía sentir sumamente incómodos, porque nos tiraba afuera de la plataforma, ¿no es cierto?, la sustentación de estar en la facultad de psicología. A nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar al hombre, al sujeto o a quien fuere, sin la teoría de la evolución. Y Bowlby nos dio una mano impresionante, nos permitió reingresar al concepto de instinto, que es una palabra que la fisiología médica finalmente olvida. Nosotros la pudimos empezar a trabajar, a poder leer de otra manera y poder comprender algunas cosas y reenviarnos al psicoanálisis y a las neurociencias, que en realidad, si yo tengo que decir que era lo que yo había estudiado antes, aparte de medicina, lo que había estudiado era psicoanálisis, que había estudiado Freud durante muchos años. Y por supuesto uno de los trabajos que más me gustaba era el proyecto, porque lo podía entender de otra óptica, y por ahí me peleaba con mis amigos, con coordinadores de grupo. Yo estudié Freud con psicólogos, no estudié con médicos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo por ahí cazaba, y eso era una cosa, una espadita que yo tenía, que era poder ver ese momento del desarrollo del psicoanálisis y pensarlo, por lo menos no desde el lado que Freud se le había ocurrido que ese trabajo era una porquería y que si no era por la viuda de Fliss en la década del 50 hubiera quedado en el olvido, como se supone que quedaron otros trabajos de Freud que, como toda persona que escribía, también rompía. El proyecto parece que lo puso en un cajón. Pero a nosotros nos sirvió darnos cuenta que los cognitivistas tomaban el proyecto. Leíamos un libro que se llama El proyecto de Freud, de Marimar, una editorial, que está escrito
por Pribram, que es uno de los primeros neurofisiólogos famosos de la década del 70, que revolucionó el campo de la neurología con el concepto de hologramas, de representaciones dinámicas, etc. De ahí, como yo venía del campo de la psicosomática, y eso fue rápidamente entendido, sobre todo por Laura y también por él, que estaba interesado en las fases finales de la vida, nos metimos en la psicopatología del desarrollo de la mano del desarrollo temprano. Y aparte porque empezamos a ver que en la facultad había un montón de áreas de carencia, como por ejemplo la psicología del desarrollo, que estaba regalada, rifada, como pasaba con el psicodiagnóstico y como pasa con un montón de cosas. Y entonces se nos ocurrió enseñar neurofisiología de un reflejo ligado al desarrollo, y ahí nacieron los trabajos de observación. Bueno, sí. La etología siempre la tuvimos presente, lo mencioné a Bowlby, que es un etólogo humano, pero nosotros desde antes trabajábamos con Lorenz. De la mano de Laborit también tomamos el tema de la psiconeuroendocrinología. Nosotros fuimos, me parece, en la facultad, en el primer curso, los que hablamos de psiconeuro. Hoy, para mal o para bien, la psiconeuro está instalada, y si uno lee el campo sí, ese extraordinario espejo de la psicología rosarina, con lo extraordinario no quiero decir que yo esté de acuerdo con el campo sí ni nada por el estilo, pero que es un gran espejo, uno ve que hay psicólogos que se ofrecen como psiconeuroendocrinólogos, y creo que nosotros algo hemos dicho y tendríamos que seguir diciendo. Y por supuesto todo esto nos llevó a leer un montón de epistemología. Yo ahí acuñado una frase para la que reclamo derecho de autor, que se está terminando, que es que yo siempre digo, en esta facultad hay más epistemólogos que psicólogos, porque hay 4 epistemologías, ¿cierto? Pero no hay ninguna, en realidad, en el sentido que todas responden a un concepto hegemónico de la epistemología, que se revela en algunos trabajos, como el del doctor Amorós, que es médico y escribe un trabajo en contra de Anselmet y Magistretti, porque por supuesto él no puede estar a favor si él responde a un criterio que es muy respetable, por cierto. Amorós es médico, no hay peor fanático que un converso, ¿no es cierto? Como es un converso al lacanismo, tiene que decir que la huella química, la huella sináptica, no tiene una mierda que ver, que todo tiene que ver con el mito, y él lo cierra así, le pone un moño, y esa es la epistemología que se repite constantemente en la facultad. Nosotros no damos epistemología, nosotros damos permanentemente epistemología, y estamos permanentemente ahí, como estoy yo en este momento, buscando rivalizar o no pelear, digamos, pero sí trabajar sobre este tema y debatir con los estudiantes, porque eso tiene una implicancia en el desarrollo de la práctica. A mí me caen en el consultorio, lo voy a decir ahora, soy un bocón, moriré como tal, pacientes a pedirme que le pida dosajes de catecolaminas y serotonina, porque la psicóloga le dijo que tiene baja la serotonina. Entonces yo le pido, porque resulta que yo he sido profesor de 27 promociones de psicólogos. A mí me gustaría hablar con esos psicólogos y decirles si ellos han leído lo que yo digo sobre la serotonina dentro del esquema psiconeuroinmunológico. Creo que no lo hicieron. Han ido a la Favaloro, han ido a pagar plata para estudiar sobre ese tema. Bueno, yo le pido. El otro día hablé con una de ellas y le dije, mirá, eso no sirve para un carajo en la práctica clínica. Es una cosa interesantísima en la investigación. Nosotros estamos hablando por teléfono gracias a los neurotransmisores, pero no te confundas. Vos no vas a hacer un diagnóstico con esto. Pero ¿por qué esa chica utiliza la serotonina? Porque quiere ganarse la vida de alguna manera y mal o bien entendió que eso sí.